Buenas tardes y bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial. Para mí, como director de esta casa, es un placer darle la bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, la bienvenida a los ponentes de la tarde de hoy. Es el segundo foro del Observatorio de Economía Global que celebramos en esta casa y hoy sobre un tema que parece de una actualidad excesivamente radiante y acuciante, la era Trump. Es verdad que si algo ha cambiado y ha hecho temblar algunas estructuras en los últimos meses ha sido el nombre de Trump. Bueno, vamos a ver esto cómo se termina convirtiendo en una realidad o no. Tenemos con nosotros al director del Observatorio de Economía Global, don Agustín del Valle, que será además el moderador de la mesa, y a nuestras dos estrellas o figuras. De un lado, don Antonio Garrigues Walker, no necesita presentación, y de otro, doña Pilar Dutelier Fallois, que es directora general adjunta del Banco de España. Quizás también nos permite la tarde de hoy el iniciar otra era, no Trump, otra era muy distinta en la Escuela de Organización Industrial, que es el recuerdo a nuestros maestros, aquellas personas que nos han ayudado a que esta casa llegue a ser lo que es. Esta casa que se fundó ya hace 61 años y que se ha convertido no solamente en un referente en la formación, sino también en un sistema ágil, dúctil, práctico de aplicar políticas de parte del ministerio al que esté adscrita y, sobre todo, de gestionar capacidades. Para mí, quizás esto sea lo más importante, la posibilidad que tenemos de gestionar capacidades, tanto de posgrados como de directivos, como de aquellos colectivos superiores ya a las 85.000 personas que han pasado por este aula. Pero no quería hacer una referencia muy concreta a la vocación que en este momento la EOI tiene referente a uno de sus principales clientes, pymes y emprendedores. Si yo he dicho que son más o menos unos 87.000 los alumnos que han pasado por estas aulas, han sido más de 60.000 emprendedores en estos años y más de 70.000 pymes a las que hemos atendido. Esto nos da unas cifras que nos respalda nuestro trabajo y que nos da enorme satisfacción. También quiero agradecer especialmente la presencia en este acto del presidente del Club EOI, que nos acompaña y que luego dirigirá a ustedes unas palabras en la clausura. Espero que seamos capaces de extraerles todo el conocimiento a nuestros ponentes y en ese deseo les doy de verdad las gracias por estar acompañándonos en la tarde de hoy. Bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial. Encantados. Yo creo que esto funciona. Buenas tardes especiales a nuestros queridos ponentes. Yo voy a dedicar 2 minutos y medio a introducir lo que es el observatorio de hoy, recordar una breve alusión a nuestros ponentes y a la dinámica de... Como sabéis, hemos tenido un observatorio de economía global, que la primera sesión la dedicamos a España, por eso es economía global. La segunda sesión pensábamos dedicarla a Estados Unidos, que es lo que vamos a hacer. La tercera la dedicaremos a Europa. Esto no son previsiones, no son adivinanzas, sino es análisis racionales sobre el tema. Cuando nos encontramos al ver la segunda sesión, que era después de la elección de Trump, pensamos que esto debía cambiar de alguna manera y debíamos ampliar el foco, no detenernos exclusivamente en el aspecto económico, sino que ampliar el foco porque es un fenómeno importante. Galbraith hace 40 años escribió un libro que se llamaba La era de la incertidumbre. Hace unos días Barry Eichengreen, que es uno de los grandes economistas lúcidos de Berkeley, escribió un artículo haciendo referencia al libro y diciendo que estamos en la era de la hiperincertidumbre, que si hoy escribiera Galbraith su libro, le debería llamar la era de la certidumbre.
Nosotros le llamamos simplemente la era Trump y sobre eso queremos disertar. Y para eso hemos traído a dos figuras importantes y no vamos a hacer ni catastrofismo, sino análisis racional, ni adivinanzas, sino simplemente basarnos en las posibilidades y en las previsiones posibles. Los dos grandes ponentes que tenemos son, permitirme que presente primero, como es lógico, a Pilar, a la que conozco desde su infancia profesional. Ella empezó a trabajar en el Banco de España en los años 80. Para mí es de una solvencia y de un peso enorme por toda su carrera profesional, por lo que ha sido, por lo que significa, y está aquí, además de por toda su preparación. Ella estudió en la Kennedy School de Harvard, es en este momento miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Eurosistema, pero está aquí por una razón, porque es la encarnación de la sabiduría del Banco de España sobre Estados Unidos. Es decir, ella dirige un equipo de 50 personas que se dedican a Estados Unidos y otros temas en el Banco de España. No quiere decir, atención, porque si no viene Luis Linde y nos regaña, que ella nos vaya a dar la opinión de Estados Unidos. No, ella recoge toda la sabiduría, la opinión del Banco de España sobre Estados Unidos. No, ella nos va a dar su opinión, pero recoge toda la sabiduría. Nuestro querido Antonio, perdóname que te tutee porque los dos tenemos las mismas canas, tú con más pelo. Y más años. Pero solo dos. Todos lo conocéis, el gran jurista, el gran humanista, el gran empresario internacional, el gran hombre muy ocupado, y esto lo quiero poner de relieve, por la educación de los jóvenes, y ha venido a este acto precisamente por eso, y tiene especial interés en esto. Pero ¿por qué está aquí presente en el tema Trump? Porque aparte de ser, o precisamente por ser un analista político de primera magnitud, conoce a fondo Estados Unidos. Es como un americano, no solo por el apellido de su madre, sino porque es ver Estados Unidos desde dentro. Y esto para nosotros es muy importante. Además hay otra serie de cosas que a mí me gustan especialmente en Antonio Garrigues, y es ese humanismo que tiene en el sentido de humano. Él dice que él lo único que sabe es jugar al fútbol, cuando su padre se lo prohibió a los 16 años. También dice que a él le gustaría, en vez de ser un jurista, bailar el tango si supiera bailar. También cita una canción de rap del Langui junto al Nessun Dorma. Esta gracia, este humanismo, es una de las cosas que nos traerá Antonio en su discurso serio sobre Estados Unidos. Te escuchamos, Antonio. Pues gracias por esa presentación tan agradable y tan normal. Vamos a ver. Primero y ante todo, para entender a Estados Unidos, todos tenemos que aceptar una primera premisa. No se puede entender Estados Unidos desde una perspectiva europea. Si uno intenta aplicar la perspectiva europea para entender Estados Unidos en alguna forma, pero especialmente en un sentido político, se equivoca. Es otro animal, son otras estructuras, es otro origen, otra vertebración, otros intereses, otros objetivos. No tienen nada que ver con el aparato europeo, ni con la experiencia europea, ni con los sentimientos europeos, ¿no? La segunda cosa que quería decir es que el tema no podemos quitarle importancia, porque para un país como España, para Europa ciertamente, pero después hablaré de ello, la relación con Estados Unidos no es un tema menor, es un tema prioritario. Es decir, cuando se establecen estrategias prioritarias, uno, sobre todo en política exterior, uno lo que no puede hacer es pasar de alto el país más importante del mundo y el país más poderoso del mundo. Y Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo, es en estos momentos y lo seguirá siendo durante muchísimo tiempo, el país más poderoso del mundo. Tiene todos los poderes, todos.
pero fundamentalmente tiene todos los poderes que hay que tener en estos momentos, que es el poder tecnológico, que lo acapara de una manera absoluta. Absoluta quiere decir el 100%, no quiere decir el 98% o el 80%. Es cierto que en Europa también se hacen muchas cosas tecnológicamente, pero digamos que el poder básico, el poder auténtico de lo que es la tecnología actual y de lo que va a ser y de lo que tiene que venir ahora, lo dominan ellos. No solamente la tecnología actual, sino al futuro. Me refiero a la inteligencia artificial, me refiero a la robótica, me refiero a la bioquímica, todas. Es decir, ellos tienen todos los poderes. Y luego tiene el poder financiero, del que hablará Pilar, que en definitiva el poder financiero es anglosajón. La City y Wall Street son realmente pues, los aparatos más importantes de acción. Pero luego tiene el poder militar, que es un poder que la gente quiere minimizar, pero es que el poder militar es muy importante. Es que Estados Unidos en estos momentos tiene más armas que todos los demás países juntos y tiene más capacidad de acción bélica que ningún otro país ha tenido en el mundo y nunca lo tendrá. Y luego además tiene el dólar, luego tiene además el idioma común, la lengua franca, que es el inglés. Es decir, tiene todos los poderes. El tener mala relación con Estados Unidos es una cosa muy mala y el tener una buena relación es una cosa muy importante. No digo una relación sumisa, ni una relación de obediencia, ni una relación de dependencia. Digo que tener una buena relación con los Estados Unidos es un tema muy importante. Y además España es un país que debe intentar tenerla y que tiene el derecho a tenerla y que tiene el derecho a merecerla. Yo no digo que España sea algo así como puede ser Gran Bretaña, porque la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos es una relación muy especial basada en muchos conceptos y en muchas historias, ¿no? Pero después de Gran Bretaña, a mí no se me ocurre ningún otro país que tenga tantos motivos como tiene España para tener una relación privilegiada con Estados Unidos. Tenemos una comunidad hispana en Estados Unidos que se ha convertido en la etnia más importante, supera a la negra, y además se ha convertido en una etnia muy positiva, muy audaz, muy fuerte, porque primero ya ha hecho un progreso económico muy importante, un progreso cultural muy significativo, y es una etnia que cuenta en estos momentos para ser presidente de Estados Unidos, aunque no se ha demostrado de una manera clara en el caso de Trump, hay que contar con la etnia hispana, es absolutamente inevitable, ¿no? Y luego tenemos en común pues nada más y nada menos que Latinoamérica, y en Latinoamérica pues hay países como Cuba, Venezuela, que son países críticos para Estados Unidos, en los que no colaboramos todo lo que podríamos hacer, pero en los que podríamos colaborar. Pero lo mismo pasa con otros muchos países de Latinoamérica. Es decir, no estoy exagerando, es decir, no hay ningún otro país en el mundo, después de Gran Bretaña, que tenga tantos argumentos y tan potentes para tener una relación mucho más seria de la que tenemos actualmente con Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando de las cosas de comer, estamos hablando de las cosas que realmente cuentan. Con respecto a la era Trump, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Primero, que nadie se inquiete, que nadie se preocupe, que nadie se asuste, que nadie tome decisiones aceleradas o inmediatas. No hay razón ninguna para inquietarse. Ojalá Trump fuera el problema. Ojalá Trump fuera el único problema. El problema es que estamos llenos de Trumps por todo el mundo. Es que el mundo se ha llenado de Trumps. Y se ha llenado de una filosofía determinada en donde se juntan el populismo, el racismo, el pragmatismo. Y por lo tanto, el tema no es Trump. El tema es que en Europa vamos a tener dentro de nada las elecciones holandesas, el 15 de febrero, en donde Geert Wilders, que es el presidente del Partido por la Libertad, está subiendo de una manera realmente admirable y es posible que incluso controle esas elecciones, ¿no? Este es un hombre que ha sido condenado ya por racismo, ha sido ya condenado por racismo y que es una persona pues, que lo que quiere es que Holanda deje de pertenecer a Europa y que desde luego que allí no entre un solo emigrante, ¿no? Y luego viene en el mes de abril la elección a doble tiempo de Francia, en donde es perfectamente posible que Marine Le Pen o sea el primer partido o sea el segundo partido muy cerca de los otros. Y Marine Le Pen lo que quiere es echar a todos los emigrantes, como es lógico, y se plantea el mismo tema que se plantea Inglaterra
y ella habla también del France Exit para compararlo con el Brexit, ¿no? Y luego tendremos inmediatamente las alemanas, y las alemanas, en donde parecía que Angela Merkel iba a tener ya su reelección garantizada, pues resulta que no la tiene ni mucho menos garantizada, y ya todo el mundo habla de una coalición roji-verde-roji que podría tener la capacidad de sustituir a Angela Merkel, ¿no? Eso hace 2 años se imaginaba era imposible. En estos momentos hay mucha gente en Alemania que opina que Angela Merkel está en riesgo. ¿Y por qué está en riesgo? Está en riesgo por el tema de los emigrantes. Es la persona que ha demostrado más dignidad en europea, más dignidad y más grandeza en materia de tratamiento humano, al haber asumido cerca de 1.200.000 refugiados. Aceptar 1.200.000 refugiados es una decisión política muy importante, pero puede pagar un precio muy significativo. Hay muchos Trumps, es decir, que nadie crea que el problema es Trump. Todo es Trump. Y lo que ha pasado en Estados Unidos ha pasado en Inglaterra. El Brexit en Inglaterra se decide por el 51,9 frente al 48,1. Pero se da el dato de que tanto Escocia como Irlanda del Norte votan claramente en favor de mantenerse en Europa. Irlanda del Norte y Escocia. Escocia incluso se anuncia que a la vista de la situación, si Inglaterra sale, en efecto, si Inglaterra sale de Europa, ellos volverían a plantear el referéndum de independencia. Y posiblemente lo tendrán, porque la votación allí fue claramente en favor de mantenerse en Europa. Y luego además resulta que en Londres el 70% de los londinenses, lo cual no es ninguna broma, también querían mantenerse en Europa. Y luego resulta que el voto que vota la salida es un voto rural y viejo. El voto joven no quería bajo ningún concepto salir de Europa. Me contaban gente que conozco bien en Londres que las conversaciones entre hijos y padres en estos momentos son conversaciones realmente duras, y que los hijos acusan a los padres de egoísmo, de insolidaridad, de haberles echado de Europa, que es lo que ellos querían, de haber perdido, de ir a perder el contacto con Europa, etcétera, etcétera. Y por otra parte, estamos ahí en un proceso que puede durar 3 años, 4 años, ya veremos lo que dura, porque además puede tener todo tipo de cambios y todo tipo de situaciones. Luego, lo que quiero decir con esto es que lo que estamos viviendo es una época histórica fascinante. Es que están pasando cosas que no habían pasado nunca, y además en general. Y están pasando en todo el mundo. En África hay muchos Trumps, en Asia hay muchos Trumps. El caso de Rodrigo Duterte, el presidente filipino, es como de broma, es absolutamente como de broma. Justifica todo lo que hay que justificar, dice que ha matado a no sé cuántas personas, los ha tirado en un aeropuerto. Bueno, es un monstruo absolutamente. Y sin embargo cada vez tiene más voto. Cada vez tiene más voto. Porque ha decidido que hay 100.000 narcotraficantes y que los va a matar a todos. Y además él decide a quién mata y a quién no, lo cual debe ser bastante inquietante cuando uno está allí, no sabe si en un momento determinado le pueden señalar como traficante y matarle, ¿no? Estamos en un mundo que está viviendo una época nueva en donde se ha puesto de muestra un fallo o varios fallos. Primero, las élites o el establishment en su conjunto, no solamente las élites, el establishment ha fallado y ha fracasado. Y lo tendrá que aceptar. Es decir, lo que se ha producido en el mundo es un voto anti-élites, anti-establishment, anti lo normal, anti lo convencional, anti lo de siempre, anti lo de siempre. Así es como se puede justificar únicamente el voto por Trump, que ha obtenido la friolera de 2,5 millones de votos menos que Hillary Clinton. Lo que pasa es que el sistema electoral americano es como es, pero ha obtenido 2,5 millones menos de votos que la Hillary Clinton. Y a pesar de todo, bueno, pues por el sistema de compromisarios, no estoy poniendo en cuestión la elección democrática, sino la elección democrática de acuerdo con unas reglas aceptadas por todo el mundo. Lo que quiero decir simplemente es que ha obtenido 2,5 millones de votos menos, y que por lo tanto nadie ha entendido cómo una persona que, por ejemplo, insulta a las mujeres ha tenido un voto mayoritario de mujeres. Ha tenido muchos votos de migrantes y ha tenido muchos votos de gentes que en definitiva lo que decían era lo siguiente. En Estados Unidos hay una clase media
muy importante, como es la clase media de todos los países, que en estos momentos está ganando menos de lo que ganaba hace 10 años. Y esa gente lo que decía al votar por Trump era muy simple, decir, mire usted, yo comprendo que el señor Trump dice cosas muy extrañas, pero votar a la Hillary Clinton, mujer del señor Bill Clinton, después de los 3 Bushes y después de los 3 Kennedys, es decir, parece como si esto fuera una especie de cotarro nepótico de familias que están continuamente en el poder. Y además es una persona, ya ha tenido antes al señor Clinton de presidente, y nos han tenido durante 8 o 10 años perdiendo cada vez más capacidad adquisitiva, perdiendo cada vez más dinero. Y usted me dice que el señor Trump está loco, pues a lo mejor estoy de acuerdo con usted, pero bendita locura. Porque lo que quiero es que esto cambie, que esto no sea siempre, permanentemente, lo de siempre. No es que estén locos, tiene mucho sentido eso. Si yo pertenezco a la clase media y estoy ganando ahora menos de lo que ganaba hace 10 años, la idea de que todo esto continúe más o menos lo mismo no puede ser. La desigualdad en Estados Unidos está adquiriendo proporciones realmente gigantescas, como en todo el mundo, para que nos vamos a engañar. Pero en definitiva, lo que quiero resaltar es que estamos hablando de un voto anti-élites y anti-establishment. Es lo que estamos hablando, eso es lo que estamos hablando. Y eso es una lección importantísima. Y el mundo entero tiene que tener en cuenta que eso es muy importante, que las élites no han cumplido su papel y que el establishment no ha cumplido su papel. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Y qué puede hacer Trump? Ni la mitad de lo que ha dicho. El que no conozca a los Estados Unidos no se da cuenta de la capacidad que tiene el sistema global de Estados Unidos para moderar y educar a la gente. Estados Unidos ha tenido todo tipo de presidentes, ha tenido a Reagan, que era un actor de cine, ha tenido a un cultivador de cacahuetes, y ha tenido de todo, menos una mujer. Esta era la oportunidad histórica de que hubiera una mujer, además de un negro. Y tendrá un hispano, de eso no tengo la menor duda, es decir, no sé cuándo habrá un presidente hispano, pero habrá, dentro de 3 o de 4 o de 5 años, pero habrá un presidente hispano. Y este hombre, pues, en definitiva, lo que puede hacer es hablar, hasta ahora ha hablado mucho, ahora mañana jura el cargo. Y a partir de la comida, quizá le podemos dar ese rato de descanso, tiene que empezar a tomar decisiones. Y una cosa es hablar y otra cosa es decidir. Entonces lo que ha hecho hasta ahora es decir una cosa y la otra al mismo tiempo. Elegir gente que estaba de acuerdo con él y gente que estaba en completo desacuerdo con él. El presidente del Congreso republicano, Paul Ryan, es completamente contrario a sus ideas. Y lo dijo públicamente. Y ha nombrado mucha gente que son contrarios a sus ideas. Y además, lo que hay que tener en cuenta en Estados Unidos es que hay una cosa que se llama los midterm elections, las elecciones de término medio. Y es que dentro de 1 año y medio o 2 años se celebran elecciones en donde se renueva la mitad del Congreso y 1/3 del Senado. Y el que es congresista republicano quiere seguir siendo congresista republicano. Y el que es senador quiere seguir siendo senador. Y como ve, si ve que su jefe empieza a hacer locuras y eso afecta a su capacidad de acción, le dirán inmediatamente que se tranquilice. En Estados Unidos, el voto, muchas veces, para determinados tipos de leyes, el voto republicano-demócrata no se identifica consigo mismo y si tienen una idea distinta, votan de una manera distinta. Por ejemplo, en el tema de la sanidad, que dice que va a eliminar todo el sistema de seguridad social que había implantado Obama, que yo creo que ha sido uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Lo digo simplemente para que la gente sepa lo que yo pienso, pero en fin, en concreto lo que pienso ha sido, y además cada vez se va a dar cuenta, pues en definitiva lo que la gente dice, y ya le están diciendo varios congresistas y senadores republicanos, es que eso no se puede hacer, que lo que hay que hacer es buscar otra salida, porque lo que no podemos dejar es a 30 millones de habitantes sin seguridad social de ningún tipo. Es decir, él ha hablado muchas cosas y dice que la OTAN es una porquería y que no vale para nada, pero inmediatamente ha dicho que al mismo tiempo es un instrumento para él indispensable. Es decir, es una persona que juega con ese tipo de lenguaje inculto y a veces pues claramente grosero y muy prepotente, pero que nadie crea que el señor Trump va a poder hacer en Estados Unidos lo que le parezca oportuno.
¿Que el señor Trump no va a estar en favor de los acuerdos multilaterales? Seguro que no, ni con el europeo ni con el transpacífico. El transpacífico lo ha firmado, pero no se había puesto en operación y nadie lo quiere para nada. Y quien lo quiere menos todavía es China. Y por lo tanto, ese acuerdo estaba muerto. Y el acuerdo transatlántico, que para Europa era muy importante y sigue siendo muy importante, que nadie crea que solamente porque Estados Unidos se oponía, es que en Europa tampoco lo quería nadie. Es decir, que sepan que Alemania no lo quería, Francia no lo quería, Italia no lo quería, nadie quería el acuerdo transatlántico. Es decir, que lo que tenemos que empezar es educarnos en ciertas realidades que están en el mundo y que eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros desde España, como país europeo, ponernos a pensar qué es lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Y lo que podemos y debemos hacer fundamentalmente es ponernos a conocer primero quién va a gobernar de verdad ese país, porque no lo va a hacer Trump, es decir, le va a tener que nombrar un equipo muy significativo. Por de pronto hay una serie de personas que son claves, el tema del el fiscal general del Estado, que es un cargo muy importante y que es una persona que parece razonable, su jefe de gabinete, Reince Priebus, que es una persona al parecer completamente sensata y que la han nombrado un poco pues para que no se desmadre este hombre demasiado en la Casa Blanca. Y también está el vicepresidente, que es una persona pues que a Mike Pence lo eligieron porque era una persona también muy razonable y era una especie de contrapeso de las cosas que diría Trump, ¿no? Vamos a ver un juego, lo que llaman eso el check and balances, en donde todo se va a poner en cuestión permanentemente. Pero la idea básica es que nadie tenga la menor inquietud, es decir, que aquí no va a pasar nada, que no va a pasar nada, que la OTAN no va a desaparecer y que Europa no va a desaparecer. Pero Europa no va a desaparecer no por el señor Trump. Es que para Europa el tema del Brexit es más importante que lo que puede hacer el señor Trump. Ese sí que es un tema importante. Para Europa eso sí que es un tema importante. Y también para Gran Bretaña, pero para Europa. Claro, Gran Bretaña tiene siempre la gran ventaja frente a Europa de que Gran Bretaña y la amistad entre Gran Bretaña y Estados Unidos es un amor de los buenos, es un amor de verdad, es un amor auténtico, es un amor irrompible, eterno. Entre los dos tienen el poder financiero y por lo tanto no se van a separar, es que no se pueden separar. Y claro, tener de amigo inseparable a Estados Unidos es una ventaja tremenda que tiene Gran Bretaña. Ahora, Gran Bretaña también va a pagar el Brexit y va a tener sus propios problemas. Y a nosotros no nos interesa que Gran Bretaña tenga problemas, tampoco nos puede gustar que Gran Bretaña se hunda o que la libra se hunda o que... No queremos tampoco el daño de Gran Bretaña. Pero es que están pasando cosas tremendas, pero pueden seguir pasando cosas tremendas, porque si perdemos en Holanda el gobierno actual de centro y entramos en un gobierno extremista, si resulta que la señora Le Pen conquista Francia, yo espero que no, yo espero que Fillon gane, no sé si por mucho, pero espero que gane, pero que Marine Le Pen va a ser la segunda fuerza política, eso absolutamente nadie lo pone en duda, nadie lo pone en duda. Y como el centro de derecha francés sigue haciendo tonterías y está haciendo muchas tonterías, pues puede perderlo perfectamente, ¿no? El tema italiano, pues es el tema italiano y como todo el mundo entiende Italia, y no nos extraña ya nada lo que puede pasar allí, pero puede pasar absolutamente todo. Y el Beppe Grillo pues tiene una fuerza que también es difícil de entender. Ya era difícil lo de Berlusconi, pero es que lo de Grillo todavía es mucho más complicado de entender. Lo que quiero transmitir con esto es que están pasando en el mundo cosas muy serias, cosas muy, muy importantes. Y que todo esto hace que la globalización cruja. Estamos en una globalización crujiente, está todo crujiendo, todo. Pero allí por donde miras, es que no hay un solo sitio, no hay un solo sitio. Porque vas a Latinoamérica y ves una cantidad de problemas que es una cosa infinita. Lo que está pasando en México, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en África, la cantidad de cosas que están pasando. Estamos realmente en una época fascinante. La verdad es que todos deberíamos abandonar nuestras tareas y dedicarnos simplemente a enterarnos de qué es lo que está pasando. No tenemos tiempo para eso, pero yo lo que digo es que, estoy seguro que a Pilar le habrá pasado lo mismo, cuando uno empieza a buscar papeles y documentos, lo que sea, es que es fascinante, además es que como estamos en un mundo más interrelacionado, todo lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el mundo, suceda lo que suceda. Y me he pasado ya mucho tiempo y ahora Pilar nos explica lo que va a pasar en la economía y yo la voy a seguir con todo interés porque no tengo ni la más ligera idea de lo que puede pasar económicamente. Te escuchamos, Pilar. Pues muchas gracias.
Antonio Garrigues, creo que lo que voy a decir va a ser como bajar al mundo de los mortales, una cosa más aburrida. Pero bueno, quería empezar agradeciendo por supuesto la invitación a estar hoy aquí en el Observatorio a la EOI Agustín del Valle, y quería hacer un disclaimer que ya lo ha hecho Agustín por mí, que es que todo lo que yo voy a decir aquí es mi responsabilidad y mi opinión, y no la del Banco de España, aunque por supuesto he tenido la oportunidad de discutir ampliamente y de recibir los análisis de mis compañeros en la Dirección General de Asuntos Internacionales del Banco, y por lo tanto lo que yo digo aquí pues es resultado del trabajo de mucha gente, como él ha dicho. No es que los 50 estemos mirando a Estados Unidos, pero sí de bastante gente. Se me ha encargado que hable un poco del impacto económico de las políticas de Donald Trump en Estados Unidos y también a nivel global, y yo creo que es una tarea enormemente difícil por la incertidumbre que señalaba antes Antonio. Todos sabemos en términos generales que Donald Trump ha prometido hacer algo así como un impulso fiscal importante. Ha anunciado políticas proteccionistas y ha anunciado políticas de desregulación del sector financiero y de otros sectores. Pero más allá de estas generalidades es muy difícil concretar más. No sabemos cuáles van a ser las políticas o las medidas fiscales que efectivamente vaya a llevar a cabo, ni la intensidad con las que la vaya a llevar, ni cómo se van a secuenciar esas políticas fiscales con esas políticas comerciales o con esa desregulación. Y como todo está interaccionado y no conocemos los detalles, pues realmente es imposible, digamos, hacer un análisis o hacer un diagnóstico de qué va a pasar con las políticas económicas de Donald Trump. Estamos más en el terreno de la opinión que del análisis. Pero bueno, creo que para tener una opinión mejor fundamentada sobre lo que podría pasar o podría no pasar, un punto de partida interesante es saber dónde está ahora la economía de Estados Unidos, en qué punto coge Donald Trump la economía de Estados Unidos tal y como se la deja Barack Obama. Y hay que decir que la economía de Estados Unidos pues está creciendo, está por fin consolidando una recuperación. Después de la crisis financiera global del año 2008, la economía de Estados Unidos y el mundo en general han ido renqueando durante muchos años. En Estados Unidos ha habido una inyección monetaria muy importante, unas políticas monetarias expansivas muy importantes. Los tipos de interés han estado en cero desde el año 2008 hasta finales del año 2015 y la recuperación tardaba en consolidarse, pero parece que por fin en los últimos trimestres efectivamente esa consolidación, ese crecimiento sostenible ha llegado. La tasa de inflación, que ha estado en niveles muy bajos durante mucho tiempo, parece que por fin está alcanzando esos niveles del 2% que quiere la Reserva Federal. La tasa de paro está próxima al pleno empleo o cercana a lo que se podría considerar el pleno empleo, y además no se han generado importantes desequilibrios. La política fiscal está razonablemente bien. Entonces, bueno, es una situación desde el punto de vista cíclico bastante buena, con un output gap quizá un poco negativo, pero próximo a cero. Pero ¿qué ocurre? Que esta recuperación de la economía norteamericana se ha producido a unas tasas de crecimiento bajas en términos históricos si lo comparamos con lo que ha pasado con Estados Unidos en el pasado. Y esas tasas de crecimiento relativamente bajas, algo superiores al 2%, pues realmente lo que están reflejando son tendencias que ya venían de antes de la crisis financiera global, pero que la crisis y la posterior depresión han puesto más de manifiesto, y es que el crecimiento potencial de Estados Unidos es bajo porque la productividad no crece y porque la población, y la población activa por tanto, crece también cada vez menos. Es decir, los principales elementos que determinan el crecimiento a largo plazo de una economía pues están debilitándose. Además, es una economía que, como comentaba antes Antonio, pues se ha visto, no solamente es una economía muy desigual, sino que el grado de desigualdad ha aumentado mucho en estos últimos años. Y ha aumentado mucho porque han desaparecido empleos de cualificación media, empleos que son los que tienen las clases medias, y muy vinculados en general a los sectores manufactureros. Se ha producido una cosa que se llama polarización del mercado de trabajo, y hemos visto que el peso de los empleos o de muy baja cualificación o de muy alta cualificación ha aumentado, pero esos empleos manufactureros de cualificación intermedia han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? Pues en parte, sin duda, pueden haberse exportado fuera a través de globalizaciones y cadenas de valor,
pero en gran medida, y hay bastantes estudios que certifican esto, esa desaparición de empleos en Estados Unidos se ha producido por el cambio tecnológico, porque estamos en una etapa en que está llegando la robotización y la automatización a las manufacturas, y eso hace que desaparezcan muchos empleos manufactureros que estaban ocupando esas personas que ahora se ven, digamos, desfavorecidas y que son, por otra parte, las que parece que han aupado a Donald Trump. ¿Cuáles son las recetas, digamos, para mejorar el rendimiento de una economía que está en estas circunstancias que acabo de comentar sobre Estados Unidos? Sin duda hay cierto margen para mejorar el policy mix, las políticas de corto plazo, para tener una política monetaria un poco menos expansiva, para dejar que la Reserva Federal aumente los tipos de interés y haya una política fiscal pues, que acompañe algo más al crecimiento, un policy mix un poco más equilibrado, pero siempre acorde con esa situación cíclica que les comentaba de que Estados Unidos pues, en este momento está en una situación cíclica bastante neutral, Pero sobre todo lo que necesita Estados Unidos es mejorar su productividad, necesita que mejore su stock de capital humano y su stock de capital físico. Y ahí, por ejemplo, pues, las políticas que se vienen promoviendo recientemente de que aumente el gasto en infraestructuras, el gasto público en infraestructuras, que mejore el capital de la economía, pues son fundamentales y son muy importantes. También la mejora del capital humano, que permita reconvertir a toda esa masa de trabajadores que se han quedado sin empleo hacia sectores donde puedan encontrar una ocupación, son importantes. Esas son las políticas que pueden hacer que Estados Unidos y otras economías que están en esa situación crezcan más. Y, por supuesto, otras políticas que son importantes son las políticas redistributivas, que permitan que esos trabajadores que se han quedado sin su parte del pastel pues puedan recuperar algo a través de políticas redistributivas o de políticas que mejoren su empleabilidad. Esta es un poco la visión general. ¿Qué es lo que promete hacer Donald Trump? Pues como he comentado antes, promete dar un impulso fiscal bastante significativo a la economía de Estados Unidos, lo cual en principio, dependiendo de la magnitud y del calibre de ese impulso, pues iría a favor de ese reequilibrio entre política fiscal y política monetaria que yo mencionaba antes. ¿Y cuál es ese impulso fiscal que quiere dar Donald Trump? Pues para empezar va a bajar drásticamente el impuesto de sociedades, de tener una tasa del 35% al 15 o al 20%. Se mencionan también otros posibles cambios del impuesto de sociedades, pero eso es lo fundamental, va a bajar mucho la imposición a las sociedades y va a bajar también mucho el impuesto sobre la renta y sobre todo va a reducir el número de tramos, pero va a reducir mucho el tramo superior, el que afecta a las rentas más altas. ¿Es bueno esto? Bueno, realmente, y aparte de esa reducción de impuestos, por supuesto, ha prometido que va a elevar el gasto en infraestructuras. No se sabe bien si directamente o dando créditos fiscales a empresas privadas que lleven a cabo ese gasto en infraestructuras, pero lo va a promover el gasto en defensa, pero también ha dicho que en contrapartida va a reducir otros gastos ineficientes. ¿Es bueno el cambio en el impuesto de sociedades? Todo el mundo decía que el impuesto de sociedades en Estados Unidos estaba mal diseñado, es distorsionador y necesita un cambio. Luego, en ese sentido es bueno. Va a haber, digamos, un incentivo para que las empresas que se van a encontrar ahora con un nivel impositivo más bajo, inviertan. Y eso también es bueno, porque hemos dicho antes que hace falta invertir más en Estados Unidos y hace falta mejorar la productividad. Luego, en principio, sí que hay cosas positivas y el gasto en infraestructuras, como mencionaba antes, también es necesario. ¿Qué puede venir mal por el impulso fiscal? Pues lo que puede venir mal realmente es que sea un impulso fiscal excesivo y que en una situación en que la economía de Estados Unidos cíclicamente pues ya está en un nivel más o menos neutral, ese impulso fiscal tan drástico que parece que anuncia Donald Trump, pues se refleje en presiones inflacionistas importantes sobre la economía y esto obligue a la Reserva Federal, al Banco Central de Estados Unidos, a subir los tipos de interés mucho más rápidamente de lo que en principio ha dicho que va a hacer. Y esto pues, puede llevar a subidas de tipos de interés a largo plazo, puede llevar a una apreciación del dólar que tenga impactos negativos de otro tipo sobre la economía y además un impulso fiscal que se financie con deuda pues, puede llevar a incrementos de deuda que en el largo plazo puedan terminar planteando problemas de sostenibilidad fiscal incluso en un país que es el dueño del activo seguro, que son los treasuries, como es Estados Unidos. Luego hay que tener cuidado con ese impulso, esa bala que le vamos a lanzar a la economía. Otro tipo de políticas que también está promoviendo Donald Trump son políticas proteccionistas.
de renunciar a acuerdos comerciales, como ha mencionado Antonio ahora, pero también de subir aranceles a México, a China, que son países que según él pues están planteando una competencia desleal a Estados Unidos y se están llevando los empleos de Estados Unidos. ¿Hay algo bueno en las políticas proteccionistas? Yo creo que no, porque distorsionan, hacen que la asignación de los recursos de la economía sea peor y al final reducen el producto, hace que la oferta sea menor de la que hubiera habido si no se hubiera introducido ese mayor proteccionismo. Entonces, esas políticas proteccionistas de llevarse a cabo, pues llevarán a que se reduzca la oferta de determinados productos en Estados Unidos, a que se produzcan productos dentro pues con peores tecnologías y más caros, y al final pues a presiones inflacionistas también y a más incentivos para que la Reserva Federal aumente los tipos de interés. ¿Van a poder esas políticas proteccionistas devolver o repatriar esos empleos que han desaparecido? Realmente no, porque como comentábamos antes, la mayor parte de esos empleos han desaparecido por el cambio tecnológico y el proteccionismo no va a solucionar esos problemas. Por lo tanto, yo espero que Antonio tenga razón y que Donald Trump pueda hacer mucho menos de lo que dice que va a hacer, porque creo que por el lado del proteccionismo poco podemos ganar y por el lado de las políticas de expulsión de inmigrantes que también Donald Trump ha anunciado, creo que podemos hacer el mismo tipo de comentario. No voy a entrar en temas de Obamacare o de desregulación financiera, podemos a lo mejor entrar luego si tenemos tiempo, que creo que son más difíciles de que se puedan llevar a cabo, por lo menos en el corto plazo, pero sí me gustaría comentar brevemente cuál ha sido la reacción a estos anuncios de Trump. Como no están concretos, hay una enorme incertidumbre sobre cómo pueden incidir en la economía. Y como digo, hay muchas opiniones. Los mercados han reaccionado creyéndose solo lo positivo. Y ahí tenemos a las bolsas en máximos y sobre todo en máximos sectoriales de aquellos sectores que se van a ver más beneficiados por las políticas de Donald Trump. Y tenemos aumentos en los tipos de interés a largo plazo y apreciación del dólar, pero porque piensan que la economía va a estar más fuerte. Los mercados son optimistas, no ven el lado negativo. Por otro lado, tenemos un montón de analistas, de economistas, de profesores y catedráticos de economía que nos están diciendo es posible que a corto plazo la economía vaya a crecer más, pero cuidado, se van a generar desequilibrios fiscales, desequilibrios de inflación, desequilibrios exteriores que al final van a llevar a un ajuste de la economía. Y si además tenemos más proteccionismo, al final lo que vamos a tener es una economía que a la postre y en el medio plazo va a crecer menos. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos por la visión optimista o por esta visión más negativa en el medio y largo plazo? Yo creo que en este momento es muy difícil de decir. Lo único que podemos decir es que los riesgos de un escenario adverso son reales y están ahí y por supuesto van a depender de las políticas que se pongan en marcha. No sé si tengo mucho más tiempo. Muy brevemente quisiera comentar el impacto o los impactos a nivel global. Bueno, si hay enorme incertidumbre sobre cuál puede ser el impacto de las políticas económicas de Trump en la economía de Estados Unidos, a nivel global, mucho más. Lo primero que hay que decir es, como recordaba Antonio, es que la economía de Estados Unidos está enormemente integrada con el resto del mundo, a nivel global, tanto a través de canales financieros, mercados financieros, como a través de canales reales, de intercambios comerciales, como a través de otros canales más difíciles de aquilatar, como los canales de confianza. Entonces, cualquier cosa que pase en Estados Unidos va a tener repercusiones importantísimas en el resto del mundo. En el tema de los vínculos con los mercados financieros, pues ya estamos viendo las subidas de tipos de interés y la apreciación del dólar. Todavía no están teniendo incrementos, no se están reflejando en aumentos muy importantes de los indicadores de riesgo soberano, por ejemplo, en economías emergentes. Pero si se mantienen esos incrementos de tipos de interés y esa apreciación del dólar y, por lo tanto, la depreciación de las monedas de las economías emergentes, sí que vamos a ver que algunas de estas economías que dependen mucho de la financiación exterior, pues van a tener problemas para financiarse. Y además, si los flujos de capitales retornan a Estados Unidos por los incentivos fiscales que se les va a dar a las empresas, pues va a haber menos financiación para esas economías emergentes y podemos encontrarnos con que en otras esquinas del mundo podemos tener problemas de financiación importantes. Los temas de comercio global, muy brevemente, pues bueno, es cierto que si Estados Unidos crece más en el corto plazo,
habrá una mayor demanda mundial, pero también es cierto que si hay mayor proteccionismo y sobre todo si hay represalias por parte de los países a los que Donald Trump les imponga aranceles o les imponga políticas comerciales restrictivas, pues lo que vamos a tener al final es un comercio global que crece menos y a nivel global va a ser un negativo. El problema es que ese negativo o ese menor crecimiento a nivel global se va a repartir de forma muy desigual entre los distintos países. Unos van a perder menos y otros van a perder mucho más, dependiendo de la relación comercial que tengan con Estados Unidos, dependiendo de su especialización productiva. En fin, creo que no tenemos mucho tiempo, pero hay toda una casuística de países que se pueden ver más o menos afectados por las políticas de Donald Trump. Y finalmente, ya para terminar, volver a mi punto inicial de la enorme incertidumbre que hay. Esto se manifiesta, por ejemplo, en que si ahora vemos la dispersión de las previsiones sobre cuánto puede crecer Estados Unidos en el año 2017 y 2018, pues tenemos una dispersión enorme, desde analistas que piensan que puede crecer un 4, un 4,5%, a analistas que piensan que la economía se puede hundir en el corto plazo. Es decir, hay una gran incertidumbre. Y si vamos a la economía mundial, los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial ni siquiera se atreven a pronunciarse todavía. Y el Fondo Monetario tímidamente el otro día dio un pequeño incremento de crecimiento en Estados Unidos, pero siempre diciendo que no tiene bases suficientes para entender qué puede pasar a nivel global, que necesita más información. A mí lo único que quisiera terminar con una observación diciendo que me parece muy paradójico que Donald Trump ha ganado las elecciones aupándose en una serie de unos segmentos de la población que se sienten particularmente maltratados por la crisis y particularmente maltratados por las políticas que se han hecho después de la crisis. Sin embargo, las políticas que él anuncia son políticas que en principio van a favorecer al sector empresarial y van a favorecer también a las clases más altas, a los segmentos más ricos de la población. Y son políticas cuyo efecto sobre la empleabilidad de esas capas que han aupado a Donald Trump hacia la presidencia, pues son más bien dudosas. Yo creo que cómo puede Donald Trump resolver ese problema, cómo puede con esas políticas que está planteando conseguir generar esos empleos, que es lo que ha prometido a los americanos, yo creo que va a ser algo interesante de observar y bueno, pues aquí estaremos viendo a ver qué pasa. Muy bien, Pilar. Pues ha quedado todo claro, ¿verdad? Absolutamente claro. No tenemos nada de diálogo, sí tenemos un rato de Claro. de preguntas, por supuesto. Sí, hombre. Si me permitís, para romper el hielo, yo tengo dos preguntas, una para cada uno. Os agradezco muchísimo. Primero, Antonio, su visión desde dentro, como yo decía, eso que no sabemos los españoles, y luego el elevar a nivel mundial el fenómeno Trump, que son dos matices que a mí me han impresionado de lo de Estados Unidos, y a Pilar la lección magistral económica. Yo soy economista, no sé tanto como ella, por supuesto, pero ha habido una lección absolutamente magistral y sobre todo la serenidad. No ha habido catastrofismo ninguno, pone los puntos a favor y en contra, lo que hay, lo que no, y a corto y a largo plazo. Y ahora vienen mis dos preguntas, una muy técnica para Pilar, pero que a medio y largo plazo puede ser importante. Trump ha hablado mucho de la desregulación financiera, hasta límites de decir que el Banco Central, que la Reserva Federal no sea independiente o poco menos. Vosotros sabéis que en los años 2000, una de las grandes causas que todo el mundo achaca de la gran crisis que explotó en el año 2007 fue todo el periodo de la desregulación y de la falta del control financiero de los años 2000. Hay de verdad un riesgo, no a corto plazo, como tú has dicho muy bien, pero a medio plazo de que esto vuelva a suceder si hay esa desregulación. Y para Antonio, el fondo de tu mensaje me parece que ha sido: hemos dejado ese espacio para que todos los Trump del mundo lo cojan, las Le Pen, los de esto, etcétera, y los han dejado las élites.
y los hemos dejado nosotros también. ¿Qué podemos hacer para que los Trump del mundo no vuelvan a coger ese espacio? ¿Cómo debemos fortalecer nuestras democracias? Te agradezco una pregunta tan fácil y tan simple. Que empiece Pilar mientras yo pienso en cómo resolver los problemas del mundo. El tema de la desregulación financiera, en efecto, es muy importante. Él ya ha dicho públicamente que la ley Frank-Dodd, que era una ley muy buena, yo conocí mucho al senador Dodd, que era un tipo estupendo, y a mí me parecía que tenía unas intenciones muy positivas. Bueno, eso al señor Trump le parece un horror, de modo que la pregunta esta es muy importante. La idea de volver a una desregulación financiera, cuando todo el mundo tiene que entender que la culpa de la situación del mundo actual y la crisis financiera es americana, que la exporta de una manera brutal y tremenda a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, la idea de que pueda volver a colocarnos otra vez en esa situación sería grave. De modo que tu opinión sobre ese tema es importante. Bueno, yo como siempre hay una gran incertidumbre sobre qué puede pasar también en este terreno. Lo primero que quiero decir es que es cierto que a corto plazo poco puede pasar, porque, por ejemplo, para derogar la ley Dodd-Frank o para poner otra ley, que hay una ley propuesta por los republicanos que se llama Choice, que tiene un paquete, digamos, de medidas reguladoras bastante diferentes de la Dodd-Frank y bastante más laxas. El gobierno necesita una supermayoría en el Senado que en este momento no tiene. Tiene 52 senadores y necesitaría 60. Y no puede conseguir esos 60 senadores hasta esas elecciones midterm que mencionaba Antonio dentro de 2 años, y por lo tanto a corto plazo no va a haber grandes cambios. Sí que puede haber, digamos, un cierto freno al desarrollo de la ley Dodd-Frank, pues porque hay todavía algunas partes de la ley como la Walker Rule que no están desarrolladas y pueden pues frenar un poco el desarrollo de las partes que menos les gustan a los republicanos de la ley Dodd-Frank. Y por supuesto lo que pueden hacer es, tenemos la regulación, pero luego tenemos la implementación y luego tenemos la supervisión, y todo ello es muy importante para al final qué pasa en el sistema financiero, y siempre puedes hacer una supervisión un poco más laxa de la misma regulación. Entonces quizá por ahí pueda venir un poco de manga ancha, digamos, en el sector financiero. ¿Qué puede pasar dentro de 2 años si la administración republicana consigue esa supermayoría? Creo que sin duda la instauración de las medidas, por ejemplo, que están incorporadas en la ley esta Choice, no sé si pueden llevar al mismo fenómeno que se produjo antes de la crisis financiera, no sería capaz de decirlo, pero sí pueden llevar a diferencias importantes y sobre todo a una fragmentación regulatoria de Estados Unidos con el resto del mundo. Yo creo que uno de los resultados importantes después de la crisis es que los distintos reguladores de todos los países se han puesto de acuerdo para hacer regulaciones homogéneas de los sistemas financieros y para que no haya arbitraje regulatorio. Entonces, el riesgo quizá en Estados Unidos es que se ponga en práctica una ley pues más laxa y sobre todo distinta de la que hay en otros países, y que eso lleve a un arbitraje financiero con otros países. No sé si los checks and balances que tú comentabas antes pueden evitar este tipo de desarrollos, que creo que son posibles, pero sinceramente en este momento me parece muy difícil aventurar la probabilidad que puedan tener. El tema este es importante, pero también quería pedirte tu opinión, pues seguro que lo habéis estudiado, sobre otro tema que el mundo hasta ahora, nadie sabe por qué no ha planteado, ni siquiera el mundo americano, que es el déficit público americano. Sí. Estamos hablando de un déficit realmente abusivo, absurdo, y que gran parte de las políticas de estímulo americano se basan en la generación de un déficit que a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque se lo financiamos nosotros. Claro. Se lo financia el resto del mundo. Y yo no sé por qué, en algún momento, ya he visto que empiezan a salir artículos en Estados Unidos en que reconocen que el tema del déficit tienen que planteárselo, que es que no pueden simple y exclusivamente limitarse a continuar un déficit que ya son trillones de dólares. ¿Tú qué crees que puede pasar con eso? Porque es que realmente, como este hombre se ponga nervioso, por ejemplo, China está financiando el déficit público americano de una manera brutal, pero brutal quiere decir brutal. Es verdad que en estos momentos encontrar otros refugios es complicado, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque el euro ya no es refugio, el yuan no puede ser refugio y, digamos, los metales preciosos tampoco pueden ser refugio, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú de la evolución del déficit? Porque yo no digo que China se ponga de pronto a tomar medidas contra ellos, pero que se sepa que el déficit americano lo financiamos el resto del mundo.
Bueno, yo creo que eso está claro. Los treasuries americanos, la deuda pública americana es el activo seguro del mundo. ¿Por qué es el activo seguro del mundo? Los chinos tienen metidos pues, un montón de sus reservas, que son enormes, en treasuries americanos, igual que los chinos, los japoneses y muchísimos países que tienen reservas internacionales. Esto ha permitido a Estados Unidos efectivamente financiar un déficit público que en parte se ha traducido en déficit exterior, pues enorme, sin ningún problema, ¿no? No me acuerdo ahora de la expresión que se utiliza para decir que, bueno, como Estados Unidos tiene el dólar, pues el dólar y los treasuries le permiten financiar un déficit exterior que ningún otro país del mundo quiere. Dicho esto, es cierto que, digamos, las proyecciones a largo plazo del déficit en Estados Unidos son realmente explosivas y las proyecciones de deuda también, sobre todo por el gasto sanitario y por el gasto en pensiones. Pero si yo recuerdo bien, en la época de Obama, que hubo grandes debates sobre el tema de que efectivamente había que llevar el déficit público hacia un camino un poco más contenido, eran realmente los republicanos los que tenían un gran empeño en esa consolidación fiscal y en, digamos, de alguna forma domar ese déficit público y domar esa deuda pública. Sin duda, más que los demócratas. Mucho más que los demócratas, ¿no? Y de hecho fueron los republicanos los que impusieron esos recortes absolutamente masivos del gasto público que llevaron en algunos momentos, digamos, de la recuperación o del periodo después de la crisis a que la recuperación fuera para atrás porque hubo un impulso fiscal negativo en Estados Unidos. Yo creo que si los republicanos realmente consiguen dominar a Donald Trump, yo creo que desde el punto de vista fiscal sí que podemos estar un poco más tranquilos si mantienen esa filosofía que tienen de que realmente no les gusta el déficit y no les gusta el desbocamiento de la deuda pública. Desde luego, los planes que hay por parte de los republicanos son de controlar ese aspecto. Ya tengo la solución, he estado pensando mientras hablaba. ¿Cómo hacer para arreglar el que haya tantos Trumps en el mundo? El primer consejo, aceptarlo. Es decir, que nadie crea que esto es una broma, que es que el señor Trump ha ganado a Estados Unidos, el señor Cameron ha perdido un referéndum y el Brexit lo ha decidido un voto rural y viejo, que en Francia puede ganar Marine Le Pen. Es decir, no es que estemos en una cosa de circunstancias, es que está el mundo dominado por Trumps. Luego, por lo tanto, primero aceptar que ha pasado algo muy serio y muy importante, que es en definitiva la ruptura de un contrato social, la ruptura de un pacto liberal que había para la globalización y la rebelión, digamos, de los perdedores de la globalización, concepto que todavía está por examinarse. Pero primero hay que aceptarlo, porque yo no veo que los élites acepten eso. Es decir, las élites parece como si todo fuera... y que pueden seguir continuando y haciendo lo que están haciendo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque no puede ser. Leía un artículo que os recomiendo hace poco tiempo en el Financial Times, en el que se preocupaba cómo es España el único país de Europa en donde no hay una extrema derecha. Y es verdad que España es el único país de Europa en donde no hay una extrema derecha. Y la respuesta es que no lo sabían, no lograban entender el tema. Yo creo que es que la ciudadanía española es una ciudadanía muy inteligente y muy culta y muy sabia y muy continuista. He visto además incluso las últimas encuestas en donde incluso los propios jóvenes son optimistas con cara al futuro. Les preguntan, ¿pero tienes expectativas de trabajo? No, pero soy optimista cara al futuro. Bueno, es un poco extraño, pero realmente hay una paradoja ahí o para joda, como decía Unamuno, pues que bueno, pues que tiene su sentido. Pero yo no veo una reflexión de las élites que digan, cuidado, que estamos jugando con fuego. Porque estamos jugando con fuego. Primera reflexión. Y luego la segunda es pensar que lo que nos amenaza también está en peligro, la frase esa bíblica. Es decir, que nadie piense que esto puede ser un fenómeno eterno. Es decir, que también puede haber, digamos, una revuelta. El señor Trump en Estados Unidos, si se pone a hacer locuras de todo tipo, absolutamente de todo tipo, pues inevitablemente eso económicamente se va a detectar inmediatamente, que nadie quiere que eso se tarde 5 años, y es que en un año tenemos aquí una perspectiva muy especial. Luego, por lo tanto, tengamos en cuenta que lo que tenemos que hacer es, las élites al menos, deberían hacer una labor educativa de los excesos ajenos y de lo malos que son,
Pero claro, no pueden quedarse en la crítica, no pueden decir, mire usted, ya me quedo tranquilo, pues ya he criticado los populismos. Los populismos son muy malos, es un horror y tal. Bueno, puede usted pasarse toda la vida criticando a los populismos, pero si usted cree que van a dejar de crecer por eso, no. Al contrario, los populismos crecen cuanto más se les descalifica. Cuanto más se ha descalificado al señor Trump, más... No había un solo medio de prensa que no estuviera atacando permanentemente al señor Trump, ¿no? Pues cuanto más les calificaban, más votos ganaban. Luego, lo que están pasando es una cosa realmente muy importante, filosóficamente muy importante, culturalmente muy importante, sociológicamente muy importante, aceptarlo. Y luego, en definitiva, establecer una estrategia que yo no sé en estos momentos cuál sería, de educación de la ciudadanía en cuanto a cómo replantearse un poco todos los temas. Y sobre todo, empezar a dar ideas claras en donde haya una especie de política clara que intente, no digo eliminar la desigualdad, porque además la desigualdad es necesaria en el mundo económico, pero que intente realmente frenar el avance permanente, como ha dicho Pilar. No es que sea grave la desigualdad en Estados Unidos, es que todo lo que va a hacer el señor Trump va en favor del 1% que controlan toda la economía americana. Es que eso no puede ser, es que eso al final no puede ser. Y como eso no puede ser, pues habrá que empezar a decirle a la gente que ha perdido o que siente que ha perdido con la globalización, vamos a cambiar eso, al menos eso, porque como se le diga, no, mire usted, todo va a seguir exactamente igual, pues seguiremos teniendo populismo por todos los sitios. Muchísimas gracias. Esto es, sí, por ahí criterio. Yo llamaría el crecimiento inclusivo, es decir, los perdedores de la globalización, que sepan que el crecimiento también es para ellos. Bueno, una vez que hemos roto, esperamos las preguntas de la gente. Venga, y las críticas. Bueno, primero muchas gracias a los tres. Aunque el profesor del Valle ha dicho que ha sido una intervención general de pros y contras, y es verdad que ha sido bastante ecuánime, se me queda un poco la sensación más de contras. Y sin entrar en una visión optimista, que el optimismo es muy etéreo y los optimistas no sé en qué se basan, sí que me gustaría más preguntar aspectos positivos que puede tener la era Trump en los próximos años. No sé si por una dosis de intuición, por lo poco que sabemos, esa incertidumbre que tenemos ahora, nos permite intuir algún aspecto positivo, que se genere algún tipo de alianza nueva entre regiones, si se puede generar algún tipo de crecimiento en algún aspecto que hasta ahora no existía. Es un poquito para no irme con la sensación tan negativa. Muchas gracias. Las preguntas difíciles las contesta Pilar y yo... Es un acuerdo que hemos llegado. Empiezo yo para ayudarte, pero luego tú tienes que añadir en la parte económica la parte positiva, que yo creo que hay, o podría haber más parte positiva. Pero en cuanto a la parte política, la parte cultural y la parte de relaciones, para mí lo importante de Trump es que ha sido un aldabonazo muy importante y que eso obliga a la gente a repensar. Es decir, ya no es un tema menor, ya es una cosa, es que mire usted, es que esta persona está generando una inquietud, una incertidumbre en el mundo entero que la gente tiene que empezar a reaccionar. Y por lo tanto, dentro de América también la gente tendrá que reaccionar frente a ese fenómeno Trump, y dentro de Europa tendrá que darse cuenta de que si Inglaterra se va, en Europa empiezan a dominar los populismos, habrá que hacer algo, porque es que esto, por aquí no vamos a ningún sitio. Es decir, la parte optimista es que tiene que haber algún tipo de reacción fuerte, sincera, honesta, clara, frente al fenómeno. Que es lo que decíamos antes, por ejemplo, el tema del crecimiento inclusivo. Pues alguien tendrá que hablar del crecimiento inclusivo, alguien tendrá que decirles, señores, somos conscientes de que ha habido perdedores que no pueden estar perdiendo permanentemente y que tenemos que dar la oportunidad de ganar, ¿no? Yo creo que esa es la única parte positiva, porque el resto, es decir, lo que ha generado todo el tema de los populismos, mucha parte positiva en sí mismo, objetivamente hablando, no tiene. Lo importante es que se ha producido, y que si se ha producido es por algo. Es decir, lo importante es investigar a fondo las causas del por qué las élites y los establishment no han sido capaces de conducir esa especie de ciudadanía hacia una situación más coherente, ¿no? El que se pueda votar en Holanda a un Wilders
que ha sido condenado por racismo, ha sido condenado auténticamente, ¿no? Que lo que quiere es que se vayan todos los extranjeros de allí, pero expulsarlos de la manera más brutal del mundo, tal, y que siga creciendo y creciendo y creciendo, es increíble. Pero es un dato que no podemos olvidar, es decir, es que es así. Y lo mismo pasa en Francia y lo mismo pasa en Italia. Por lo tanto, para mí, la reacción va a ser la necesidad de eso. Y dentro de Estados Unidos le va a pasar lo mismo, insisto, al Partido Republicano, que el Partido Republicano va a tener que tener mucho cuidado, porque estas elecciones midterm son muy importantes, en Estados Unidos son decisivas. Y como este hombre cometa demasiadas locuras y la gente vea en peligro, sobre todo los candidatos republicanos, su propia reelección, te aseguro que van a tomar medidas, pero de una manera tal. Él, por ejemplo, ha nombrado como secretario de Estado a este Tillerson, que es el presidente de Exxon, que eso es un dato también importante. El presidente de Exxon no es ninguna broma, el presidente de Exxon es una cosa muy importante, que tiene inversiones muy importantes en Rusia, muy importantes, y que además fue nombrado, le dieron el premio de la amistad en el año 2013. Bueno, eso puede generar un nuevo cambio de relaciones y entonces pasar a la relación Putin-Rusia-Estados Unidos, que puede tener sus ventajas en algún tipo de temas, como por ejemplo en resolver el tema de Siria, ¿no? Pero todos esos son efectos de sobrereacción. Lo importante es que nos demos cuenta de que aquí ha ganado quien ha ganado y que eso es un dato que no podemos olvidar. Pero, vamos a ver, el derecho al pesimismo es que no lo tenemos, el derecho al pesimismo no lo tenemos. De modo que te digamos lo que te digamos, tú sé optimista a ultranza. Pilar. Bueno, pues yo un poco quizá en línea con lo que he comentado antes, yo creo que sí que hay algunos puntos positivos en las políticas que Donald Trump quiere poner en marcha, pues ese fomento de las infraestructuras que mencionaba antes, ese rediseño del impuesto de sociedades que está mal. Que es verdad que Estados Unidos tiene unas infraestructuras pobrísimas. Es una cosa, lo cual ha permitido que las empresas españolas tengan allí unos éxitos verdaderamente increíbles, porque ni siquiera dominaban el project finance, pero tiene unas infraestructuras realmente pobres en todos los sentidos, en puertos, en aeropuertos, en circulación, comparados con las de España, una verdadera porquería, de verdad, en serio. Quizás estoy exagerando un poco, pero en fin. Yo creo que en la época de Barack Obama ha habido muchos problemas para financiar gasto público necesario, como infraestructuras y otro tipo de cosas, porque el Capitolio estaba dominado por los republicanos y hicieron un cerrojo. Eso es. Y eso realmente a Barack Obama le dificultó muchísimo el llevar a cabo una serie de políticas que en otro caso hubiera llevado a cabo. Yo creo que ahora tienen la oportunidad los republicanos de que tienen la presidencia y las cámaras. No tienen la supermayoría, pero tienen mayoría en el Senado y tienen mayoría en el Congreso. Y yo creo que eso sí que puede llevar a una mejora sustancial del capital público de Estados Unidos. Creo, como comentaba antes, que puede haber un incremento muy importante de la inversión. Hemos visto que la confianza del sector empresarial ha aumentado mucho y si la inversión es productiva y está bien hecha, pienso que realmente sí que puede llevar a un mayor crecimiento de Estados Unidos en el corto plazo, ¿no? Y por último, y vinculado con lo que me comentaba antes Antonio de la política fiscal, yo sí que creo que los republicanos fiscalmente son bastante responsables y que no les gusta un sector público que se desmande. Entonces, eso junto con, como muy bien decía él, políticas que suponen tirarte un disparo en el pie, con políticas proteccionistas que no te van a permitir hacer nada dentro de Estados Unidos, pues probablemente no se van a llevar a cabo. Yo sí que creo que puede haber un crecimiento de Estados Unidos y que ese escenario del upside es posible. Mi única reserva en ese escenario es que lo que no veo es la parte redistributiva. O sea, yo veo que en ese escenario vamos a tener probablemente un sector público más pequeño y con menos capacidad redistributiva del que hay ahora. Y pienso que Donald Trump de alguna forma y esa administración van a tener que hacer algo para satisfacer a esas clases medias que en este momento se sienten, como digo, maltratadas y que necesitan sentirse mejor. Y las clases medias, gran parte de las cuales la han votado, además. Que la han votado a Trump. Y esa es para mí la gran incertidumbre. No creo que el escenario del upside sea imposible. No lo creo. ¿Estáis dispuestos a someteros a una o dos preguntas más? Nada más. Y pro. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una
muy concreta para Pilar y una un poco más etérea para Antonio. La pregunta concreta es, aunque bueno, las relaciones comerciales suceden en red, en el mundo, no se puede simplificar tanto como una bilateralidad, teniendo en cuenta la estructura de lo que nosotros exportamos e importamos, estas medidas proteccionistas de las que hemos hablado antes podrían eventualmente beneficiar a España en concreto. Y la tuya, que es más etérea, estoy tratando de conciliar que Estados Unidos sea el país más poderoso del mundo porque tiene todos los poderes que interesan, que sea muy importante la elección de Trump y que al mismo tiempo no haya que estar preocupado. Entonces, yendo al tablero internacional, pensando en su postura en temas como el cambio climático y la importancia que tiene Estados Unidos como tractor en relación con el cumplimiento de los acuerdos de París, las relaciones con Rusia y la guerra en Siria, o las relaciones con China y el asunto de Taiwán ahora mismo, ¿hasta qué punto él puede ahí tener libertad para hacer lo que quiera? ¿Los mecanismos de control internos del país pueden tenerlo controlado? Muchas gracias. Empezamos, Pilar. Muy bien, pues muy brevemente, yo creo que España tiene una gran parte de su comercio concentrada con Europa, ¿eh? Entonces, en ese sentido, las políticas directamente proteccionistas de Trump yo creo que a España no le van a afectar mucho, ¿no? Dependiendo un poco de qué medida ese escenario, digamos, de Armagedón proteccionista se tenga lugar o no tenga lugar, que yo confío en que es difícil que tenga lugar, pues si no hay una reducción excesiva del comercio mundial, es posible que España, de forma directa, no se vea excesivamente, digamos, afectada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Y por otra parte, la apreciación del dólar y la depreciación del euro es un elemento positivo de ganancia de competitividad para nosotros, y eso es un plus, ¿no? Yo creo que en el caso de España los efectos negativos indirectos pueden venir por nuestros vínculos con América Latina, donde sí que hay algunos países como México, por ejemplo, que se pueden ver muy afectados y negativamente afectados por el proteccionismo de Trump. Yo pienso que a través de ahí sí nos puede llegar algo, y bueno, creo que hace poco venía en la prensa que hay empresas de componentes de automóviles españoles que tienen intereses en México y tal. Entonces, más bien por la vía de las inversiones en Latinoamérica es posible que pueda haber un impacto negativo específico. En cuanto a la pregunta etérea, que era muy buena, por cierto, decir que nadie crea que Estados Unidos Estados Unidos siempre tiene unas constantes. En Estados Unidos eso de la doctrina Monroe, América para los americanos, ha estado siempre y está siempre. Que nadie crea que de pronto el señor Trump ha inventado la política esta de America Great y eso, no, eso siempre ha estado. Y en América de repente ha habido fases de aislacionismo tremendo y de negacionismo tremendo. Por ejemplo, Estados Unidos nunca ha creído en el tema medioambiental, nunca. Hasta el punto de que Clinton firmó una serie de acuerdos y en cuanto vino Bush, pues les obligó a desfirmar. Utilizó una expresión que no es unsign, desfirmar, que es un concepto jurídico especial realmente. Desfirmaron esos convenios. El tema de la protección medioambiental nunca les ha preocupado, o les ha preocupado de una manera muy egoísta, en el sentido de decir que si estas protecciones medioambientales dañan los intereses de nuestras empresas, no hay sensibilidad medioambiental. Es decir, la tendencia al aislacionismo y las tendencias autárquicas americanas siempre han estado en Estados Unidos. Trump las quiere reforzar todavía más, pero va a poder hacer una parte de reforzarlas, pero no todas, es decir, no puede hacerlo. Es decir, estamos en un mundo en donde la globalización tiene un peso ya tan importante que Trump podrá intentar restringir ese tipo de temas y tomar medidas proteccionistas, ¿no? Pero yo no creo que vaya a poder lograrlo sino en una ínfima medida. Como nuestro último interlocutor ha agotado las dos preguntas, pues yo creo que lo dejamos aquí prudentemente. Agradezco enormemente a los dos ponentes una cosa que a mí me ha gustado mucho, y es el diálogo entre ellos. Y ha sido enormemente vivo, constructivo, etcétera. Nos va a decir unas palabras finales el presidente de los alumni. Muy bien. Y nos bajamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que has sido un moderador además estupendo. Sí. Bueno, pocas palabras porque efectivamente se nos ha hecho un poquito tarde, ¿no? Agustín, yo estoy muy contento.
yo creo que estamos contentos, ¿no? Bueno, estamos contentos porque, lo digo así un poco cariñosamente, pero en la familia que veo hoy, porque era una primera iniciativa, un primer proyecto, estamos uniendo fuerzas dentro de la escuela, el Observatorio de Economía, como pone ahí, pero también al Club EOI, al cual yo represento, ¿no? Y creo que hablo en nombre del club y de la junta directiva, que veo miembros de la misma, y intuyo vuestras caras, creo que la experiencia es muy positiva y creo que hay que repetirla, ¿no? Os agradecería que el que quiera expresar su opinión, pues vía Patricia de la Puente Alumni, vía el Club EOI, Observatorio, bueno, pues lo indique. Y nada más, ha sido un placer, os prometo que ha sido un placer, Antonio, Patricia, Pilar, ha sido un placer y espero de luego veros mucho más. Sí, podemos venir otra vez cuando queráis, de verdad, sí. Me queda duda si se ha quedado un poquito corto. Patricia, no sé si vas a decir algo, lo indico yo, lo de ahora. Bueno, lo puedo decir yo. Le deja. Siento decir que para los antiguos alumnos vamos a tener un ratito, un vino español, y bueno, que nadie se piense de menos, es que lo que queremos es hacer de más a los que están, a los socios, a los que se gastan el dinero, hacer un poquito de justicia para todos ellos, y entonces podemos disfrutar unos minutos si nos permitís. Faltaba más. Vale. Gracias a todos. Vamos a ello. Muchas gracias.